Eh, Hoy vamos a empezar con un tema que se llama axiología jurídica. Yo les cuento, la axiología es una rama, una parte de la filosofía que estudia tal vez uno de los temas más difíciles de todos, que es el tema de los valores. Es el tema de los valores. Así que nosotros vamos a estar estudiando axiología jurídica, es decir, el tema de los valores y su aplicación, su concreción en materia jurídica. Esto se entraría en el capítulo 3, ¿no es cierto? Capítulo 3. Lo primero que me gusta hacer cuando doy esta clase es nuevamente partir un poco de la experiencia de ustedes, de la vida de ustedes. Y entonces me parece adecuado ver si ustedes conocen valores. Si alguna vez escucharon hablar de los valores, ¿qué opinan ustedes? ¿Se asocia a la ética y a lo moral? La ética, como vimos la semana pasada, tiene dos aspectos. Uno es la moral o ética subjetiva y el otro es el derecho o ética intersubjetiva. Y tanto la moral religiosa como la moral social tienen sus valores y el derecho tiene los suyos propios. A ver, yo los voy a ayudar. ¿Alguna vez prendieron la tele y vieron a los vecinos de algún barrio diciendo que están viviendo una situación de gran inseguridad? ¿Alguna vez prendieron la tele y vieron a un grupo de gente reclamando, diciendo nos han despedido, esto es una injusticia, o no hubo justicia porque nos despidieron del trabajo? ¿Alguna vez escucharon a algún amigo diciendo quise ir a trabajar o quise ir a la facultad y cruzar el centro es un caos, un desorden total con los cortes y los piquetes? Sí. Bueno, es que seguridad, orden, justicia, son valores. Ahí están los valores, los mencionamos permanentemente, salen por la tele, ¿sí? Además de los valores que les acabo de mencionar, que tienen que ver con lo jurídico, hay muchos otros valores. Alguien está escribiendo y se queda sin tinta y dice, uy, esta virome no sirve más, y sí, es inútil, y la tira. La inutilidad o la utilidad. O alguien que dice de repente que determinado objeto es muy bello, muy lindo o muy feo, ¿sí? La belleza, la fealdad, la utilidad o la inutilidad. Desde el punto de vista moral, escuchar a alguien decir que fulano de tal realizó una buena acción o mengano hizo algo malo. El bien y el mal son valores morales. Son valores morales. En el derecho es justo e injusto. Porque la justicia, el valor, vamos a ver, más importante del derecho. Esto quiere decir que los valores están presentes en la vida cotidiana. Lo que pasa es que nunca nos habíamos puesto a pensar un poco al respecto. De hecho, estos valores están presentes en la vida de los seres humanos desde la antigüedad. Y en escritos de los griegos, de los romanos, se habla de la justicia. Ulpiano habla de la justicia. Aristóteles habla de la equidad. Se habla también desde los griegos y romanos de la prudencia. Estos y muchos otros son valores que han estado presentes durante muchísimo tiempo en la vida de la gente. Pero recién la filosofía se puso a hacer un estudio ordenado, sistemático de los valores recién en el siglo XIX. Y de alguna manera tuvo mucho que ver con la influencia de algunos pensadores que venían del área de la economía, que empezaron a reflexionar sobre valores económicos. Y esto influyó. Respecto, yo los voy a ir, a medida que los veo, los desbloqueo. Así están todos y se ven entre ustedes. Ahí llegó Liliana y llegó Alberto. Con respecto a este tema de los valores, que les dije que viene desde la antigüedad, pero que nunca se había hecho una reflexión sistemática respecto de qué son los valores,
cuáles son sus características, etcétera, recién se comienza este tipo de estudios e indagaciones a partir del siglo XIX. Y nace así una rama nueva de la filosofía que se llama axiología. Aunque la etimología de la palabra mucho no nos aporta, porque axio sería como preferencia y logos sería estudio. El estudio de las preferencias sería un poco la etimología de la palabra que mucho no aporta. Los primeros que estudiaron los valores fueron unos filósofos que se dedicaban a la psicología. Y ustedes dirán, ¿cómo? La psicología es una ciencia que está a cargo de los psicólogos, no de los filósofos. Lo que pasa es que en el siglo XIX, la filosofía como estudio científico, la psicología como estudio científico no se había independizado de la filosofía. Recién a finales del siglo XIX, con un libro que se llama La interpretación de los sueños, Sigmund Freud, allá por, creo que 1894 o 96, estoy en duda si fue 94 o 96, cuando Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños, y de esa manera comienza a gestarse una nueva ciencia llamada psicología. Pero hasta ese momento, ¿se acuerdan que yo les dije? La filosofía estudia lo universal, siempre les repito, y las ciencias estudian partes, parcelas. Bueno, la parcela de la psicología no se había identificado un objeto y no había una ciencia independiente. Por eso la psicología estaba a cargo de los filósofos. Y estos filósofos del siglo XIX, sobre todo muchos de ellos alemanes con unos apellidos de difícil pronunciación, se preguntaron qué es lo que motiva el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué es lo que motiva el comportamiento de los seres humanos? Y la respuesta que dieron fue que la gente se decide a obrar de una manera o de otra en función de ciertos valores. Estos estudiosos descubrieron varias cosas. Una de las que descubrieron, y que ustedes ya deben haber intuido, es que los valores son polares. Que puedo hablar de un valor positivo y de un valor negativo, de la utilidad, de la inutilidad, de la justicia, de la injusticia, de la bondad y de la maldad, del orden y del desorden, etc. Es decir, que los valores tienen esta característica de que hay uno negativo y otro positivo. Otra cosa que descubrieron estos primeros estudiosos de los valores, estos filósofos, es que en la captación del valor hay algo emocional. Que la forma de llegar a conocer o descubrir un valor juega un tema emocional. Y esto sería retomado por otros después hasta la actualidad. Entonces, si yo veo a alguien haciendo algo muy bueno, me siento bien, de alguna manera me impacta emocionalmente. Y si veo, no sé, que alguien le pega a un niño o algo de esas características, agresivo, violento, me siento mal. Aunque no sea yo el destinatario de la agresión, igual me impacta emocionalmente, ¿sí? Cuando yo he hecho un experimento con alumnos presenciales en varias oportunidades. En la primera o segunda clase detecto a alguno que me parece que va a ser un buen cómplice y le digo, en la próxima clase vos me vas a ayudar, le digo, y cuando yo esté hablando de tal tema, vos vas a levantar la mano para preguntar algo, ¿no? Entonces llega la clase de los valores, hablo 10 minutos y mi cómplice, mi alumna cómplice, levanta la mano. Cuando levanta la mano, yo lo miro y le digo, no me interrumpas más, y le empiezo a gritar de la manera más agresiva y a decirle que a los que me interrumpen los voy a bochar en el parcial, ya tiene 3 puntos menos, etcétera, etcétera. Y él mi cómplice pone cara de circunstancia, como que está asustado. Bueno, como los demás no están advertidos y no saben que eso es todo un acting, como dicen ahora, corto la situación y les digo, bueno, esto está armado. En realidad, él es mi cómplice, esto no es verdad, pero ustedes creyeron que era verdad. ¿Cómo se sintieron? Y en general, el 99% me dice que se sintieron mal, que pensaron que por qué le decía eso si no había ninguna justificación. Han captado que estaba cometiendo una injusticia, que el estudiante o la estudiante que me estaba ayudando a ejemplificar un desvalor, un valor negativo,
que el estudiante ese no había hecho nada y que yo era una persona altamente injusta con mis actitudes, con todo lo que yo decía. Porque hay algo de emocional en la captación de los valores. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que algunos de estos filósofos propusieron también, no todos, pero ya algunos lo advirtieron, es que no todos los valores se nos presentan en la vida como teniendo la misma importancia. Que hay valores que se nos presentan como nosotros los captamos o los percibimos como más importantes. Y entonces ahí tenemos otra característica que van a retomar luego otros pensadores, que es la jerarquía. Que no están todos al mismo nivel, que hay una jerarquía o gradación de los valores y que hay valores más importantes que otros. Que hay valores que son algunos más importantes que otros. Entonces tenemos polaridad, jerarquía, y en este tema de la jerarquía está también, cabe a partir de la jerarquía, la posibilidad de hacer lo que se llama una tabla o escala de valores. Ponerlos en un escalafón, donde estarían los más importantes y luego en degradé cada vez menos importantes. Pero insisto, estos filósofos alemanes del siglo XIX, que se dedicaban al estudio de la psicología y que buscando las motivaciones del comportamiento humano sostuvieron que esas motivaciones estaban en los valores y que descubrieron la polaridad, la jerarquía, la captación emocional de los valores, no todos estuvieron de acuerdo con esto de la tabla. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque para ellos, y acá viene algo muy importante, no es que lo que dije no lo fuera, pero este es un detalle clave, para ellos los valores son eran subjetivos. Es decir, dependían del sujeto que hacía la valoración. Para esta corriente, los valores eran subjetivos. Por eso esta corriente se la suele llamar el subjetivismo. De tal manera, ¿vamos bien? ¿Sí? Ahí está, los veo. Bárbaro. Y a los que no veo los tengo acá en el chat. Acá está Guillermo. Muy bien. Acá está Julieta, Leonardo, perfecto. De tal manera que, y Sebastián también, que se está sumando. Entonces, ahí está Julieta, le vamos a habilitar a Julieta. Ahí está desbloqueada. De acuerdo a esta idea del subjetivismo, los valores dependen del sujeto, concretamente del agrado, gusto o preferencia de un hombre o una mujer, depende la existencia del valor. Si un subjetivista estuviese en un museo frente a una obra de arte, el subjetivista diría la siguiente frase: ese cuadro, a mí, sujeto, me gusta. Y por eso es bello. La belleza como valor depende del gusto, agrado, preferencia del sujeto que hace la valoración. Les repito el ejemplo. Si el subjetivista está en el museo, dice, ese cuadro a mí me gusta, me produce agrado, etc. Y por eso es bello. O sea, la belleza como valor aparece a partir de el gusto, agrado o preferencia del sujeto. O sea, de alguna manera es el sujeto el que pone el valor en las cosas. Por eso es que muchos de los subjetivistas no aceptan el tema de la tabla de valores. ¿Se puede hacer una tabla de valores si los valores dependen del gusto, agrado o preferencia de cada una de las personas? Ahí Vanessa me dice que no, y parece que Ingrid también me dice que no. Capaz que puede haber una escala de valores social. Bueno, de eso vamos a hablar justamente dentro de un rato. Muy bien, Ingrid, muy bien. A nivel social sí, pero ellos, claro, decían no. Y acá está el gran problema. No podemos hacer una tabla de valores, porque supuestamente
¿cuántas tablas de valores habría si los valores dependen de cada uno de los sujetos que valoran? Es como que esto, digamos, de lo bello y eso es como más que nada a lo material. Vos podés, Bueno, digamos, como que podés valorar, pero a partir de lo material. Digamos, con las personas vos no podés valorarla si es linda o si es fea, pero algo, no sé, un cuadro sí. Bueno, a ver, elegí un ejemplo de un objeto material, concretamente de un objeto cultural, de algo hecho por un ser humano, porque los seres humanos, cuando hacemos algo, lo hacemos por algo y para algo, y todo lo que hacemos siempre va a tener algún valor, por eso elegí un cuadro. Pero vuelvo a preguntar, si los valores dependen de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿cuántas tablas de valores va a haber? Doctor, perdón, buen día. Yo pienso que si fuera, digamos, a título de cada uno de nosotros, de cada persona, habría una tabla de valores incalculable. Claro. Yo pienso que no podría ser nunca, no podría ser nunca. Porque tendría que ser, digamos, a gusto de cada uno, y no se podría nunca establecer una escala específica. Por un valor. Exactamente. Muy bien, Liliana. Habría tantas tablas de valores como personas. Obvio. Pero esto trae el problema que dice Liliana. No habría una tabla, habría muchísimas. Y al no haber una, no habría un patrón de medida. Claro, justamente. No sabríamos. Todo sería muy subjetivo. Yo siempre pongo como ejemplo así un poco tonto, ¿no? Pero aunque a ustedes no les guste, porque a mí no es justamente que me agrade, pero estos programas que hace Tinelli con jurados son el ejemplo más típico de valoraciones absolutamente subjetivas. Y entonces tienen que valorar cómo bailó alguien y hablan de cualquier cosa y opinan cualquier cosa y ponen una valoración en función de cosas que no tienen nada que ver con nada, porque es todo subjetivo. Bueno, ese es el grave problema que tiene esta forma de entender los valores, que no nos permite generar una tabla o patrón de valoración que más o menos sea consensuado, aceptado por la sociedad, y queda todo librado absolutamente al subjetivismo, a la opinión de cada persona y al gusto de cada persona. Y este es el problema. Sin embargo, aclaramos que ellos, los subjetivistas, fueron los primeros que reflexionaron sobre los valores, que fueron los que descubrieron la polaridad, que plantearon que podía haber jerarquía y que también, muy importante, advirtieron que en la captación del valor hay algo de emocional. Bueno, todos esos son aportes significativos de esta primera corriente. Vamos a ver una segunda. Yo les cuento algo. Tengo acá, por acá, los tenía allá arriba, en realidad lo tengo muy fuera de la mano. Por ejemplo, el libro de Max Scheler sobre el tema de los valores. Son 2 tomos, o sea, una cosa así de gorda. Y yo ahora voy a hablar de esa corriente de Max Scheler, por ejemplo, y lo voy a hacer en 5 minutos. Con lo cual, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo es una síntesis impresionante. Por eso, estas cosas que estamos explicando en los estudiosos de la filosofía por ahí tardan 4 meses, 1 año en estudiar axiología. Nosotros lo hacemos en una introducción de, no sé, 45 minutos. No pasa de ser esta exposición casi una caricatura, ¿no? Como las caricaturas que uno ve y dice, sí, se parece, mira, ese se parece a tal personaje. Bueno, pero no es una foto que se ve bien claro, es algo que te recuerda más o menos. Bueno, lo que yo estoy haciendo con las corrientes axiológicas es un poco eso, una breve presentación muy limitada, ¿sí?, para introducir el tema luego de los valores jurídicos en particular. En segundo lugar, vamos a hablar de esta otra corriente que aparece, que es la que se llama el objetivismo. Vamos a llamarla así. Para entender un poco cómo lo abordaron esto los objetivistas, tal vez deberíamos mencionar primero a un filósofo de la antigüedad llamado Platón. Porque obviamente hay mucho de platónico en esta forma de entender los valores. Finales del siglo XIX ya y sobre el siglo XX aparecen los objetivistas. Y digo que están inspirados en Platón porque Platón habla de 2 mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible
y el mundo inteligible. El mundo sensible es un mundo conformado por entes u objetos. Saben que la palabra filosófica es ente, siempre les hablo de la palabra ente, no la palabra objeto, pero le pongo el sinónimo entre comillas por si alguno se despista. En el mundo sensible hay entes, objetos, que puedo captar con los sentidos. Los veo, los toco, los huelo. Y entonces camino por un jardín y veo una planta que tiene una hermosa flor, una rosa. Entonces la veo, sentido de la vista, tomo el tallo, tacto, sentido del tacto, la acerco a mi nariz, la huelo. Los sentidos me permiten captar esa rosa, esa hermosa rosa del jardín, ¿sí? Luego voy caminando, era una rosa roja. Luego voy caminando por la calle y en una esquina hay un puesto de flores y veo rosas, un manojo de rosas blancas, un manojo de rosas rosadas, y todas son rosas, pero son distintas. Una era roja, una era blanca, otras eran blancas y otras eran rosadas. Sin embargo, yo digo que son todas rosas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O pongo otro ejemplo. Yo tengo en casa un perro que se llama Rocco, que es un perro callejero nomás, que rescatamos. Y es así, medio petizón y alargado, muy simpático. Y cuando salgo a pasear con Rocco, me encuentro con que, además de Rocco, hay cerca de mi casa un hermoso caniche blanco, que es distinto, es todo peludito. Y hay otros perros, hay perros de policía, y son todos perros, pero son todos distintos. ¿Qué dice Platón? Que esto es el mundo sensible. Pero además hay un mundo inteligible, un mundo al cual llego a través de la inteligencia. Y a través de la inteligencia yo descubro un mundo superior que está más allá de los sentidos, donde están las ideas. Y allí encuentro la idea de lo que es un perro, lo que es una rosa, lo que es un auto, no sé si me entienden. En ese mundo inteligible es el mundo de las ideas. Va a haber comida. Donde hay una idea de algo, la idea de lo que es un perro. Ahí me contesta Liliana por el chat. Y luego tengo el mundo sensible, donde conociendo ya y teniendo la idea de lo que es un perro o una rosa, puedo darme cuenta, a pesar de las diferencias de los entes, porque cada ente perruno es distinto, uno es más alto, uno es peludo, el otro pelado, qué sé yo, pero yo digo, son perros. ¿Por qué? Porque se adaptan a la idea de perro, de lo que es un perro. Porque hay un mundo inteligible de las ideas, que es un mundo eterno, donde nada cambia, donde están las ideas, y hay un mundo sensible, el mundo real, con entes distintos. No sé si esto de Platón, que lo estoy explicando muy simplificado y con ejemplos, se entiende bien. Ahí Liliana me dijo que sí, ¿y el resto? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bárbaro, gracias. Ahí también está Julieta por el chat. Y también está escribiendo Jorge e Ingrid. Perfecto. Bueno, tomando esto como antecedente, los objetivistas van a decir que más allá de el mundo sensible en el que vivimos cotidianamente los humanos, hay un estadio superior, una especie de, Platón decía topos uranos, ¿no? Un más allá, un lugar eterno, donde estarían los valores. Estarían los valores perfectos, estaría la justicia, el bien, la belleza, todos los valores pertenecerían a ese lugar que está supramundano, por arriba del mundo cotidiano, y en ese lugar estarían los valores perfectos, eternos, inmutables. Y los seres humanos, mediante, dice Max Scheler, fíjense lo que va a decir, la intuición emocional. Intuición es una forma de conocimiento directa e inmediata. Eso significa intuir, es conocimiento inmediato, directo de algo. Pero no es una intuición sensible. Yo puedo esta viola porque la veo y la toco. Y tengo un conocimiento directo, pero a través de los sentidos. Tampoco sería una intuición intelectual, donde yo puedo
a través del intelecto conocer entes mentales como los números, etc. Sino, dice Max Scheler, es una intuición emocional. Una forma de conocimiento directo o inmediato, pero a través de las emociones. Y yo puedo descubrir esos valores eternos, perfectos, inmutables, que existen. Ahora, más allá de esos valores que estamos viendo, que son, fíjense, son objetivos, porque no dependen de los sujetos. Los otros eran subjetivos, estos son objetivos. Son llamados también valores puros. Son valores que también se llaman absolutos, porque están ahí en ese mundo suprasensible. Más allá de eso, existe el mundo real, el mundo de todos los días, el mundo en el cual nos manejamos los seres humanos. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con que hay objetos y hay comportamientos, acciones humanas que tienen valor. Por eso los objetivistas distinguen dos tipos de valores. A ver, se los voy a poner acá en el chat. Por un lado, tienen, ahí les pongo en el chat, los valores estos eternos, inmutables, que serían puros, objetivos o absolutos, son sinónimos. Según cada filósofo usa una expresión u otra. Pero yo estoy sintetizando a un montón de autores en unos conceptos breves, ¿sí? Y los otros son valores que llaman materiales, o también los podemos llamar valores concretos, o había otra palabra que utilizaban ellos. Sí, podríamos llamarlos también en relación a los comportamientos humanos, podríamos llamarlos, qué sé yo, encarnados, materializados, concretos. Volvemos al ejemplo del cuadro por un minuto, ¿les parece? Entonces, volvemos al subjetivismo. El subjetivista decía, estaba en el museo, estaba frente a un cuadro y decía, a mí me gusta y por eso es bello. La belleza como valor del cuadro depende de mí, del sujeto que valora. En cambio, el objetivista va a decir, el cuadro es bello. Repito, el cuadro es bello. Radica en el objeto cuadro una cualidad que es la belleza. Y que esa belleza del cuadro no es nada más que una concreción, una materialización del ideal de belleza. El cuadro de alguna manera participa, concretiza, materializa en el mundo real. De alguna manera la belleza está concretada, realizada en ese cuadro. Pero la belleza como absoluto, como valor total, totalizador, permanece como valor ideal. Lo mismo podemos decir de un comportamiento humano desde el punto de vista moral o desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista moral, yo puedo decir que existe la bondad como valor absoluto, perfecto, eterno, inmutable. Luego, alguien en la vida cotidiana hace algo bueno. Por ejemplo, Julieta, que acá la veo, ayuda a alguien a cruzar la calle, a un ciego a cruzar la calle. Entonces, esa conducta de Julieta, de alguna manera, hace realidad, materializa, encarna ese valor ideal de la bondad en un comportamiento determinado. Lo mismo podría decirse de la justicia. ¿Sí? Acá me escribe Julieta. Acá me pone Julieta que Max Scheler fue un filósofo alemán, exactamente, de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Fue uno de los primeros en señalar el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo. Efectivamente, es un filósofo católico de la primera parte del siglo XX, y estaba dentro de la corriente de Edmundo Husserl, de la fenomenología, por eso se habla de la fenomenología. A propósito de esto, justamente le agradecemos a Julieta que nos hizo un aporte sobre quién fue Max Scheler. ¿Qué dice Max Scheler respecto de estas características de los valores? Bueno, primero,
reconoce que en los valores hay polaridad, que hay valores positivos y que hay valores negativos. Justicia e injusticia, bondad y maldad, belleza y fealdad, etc. En segundo lugar, cuando llega el momento de la captación de los valores, ya vimos que toma en parte lo que dicen los subjetivistas, de que los valores se captan emocionalmente, y habla de la captación emocional del valor. Adapta y toma eso que habían descubierto los subjetivistas. Pero donde hay una diferencia interesante es en el tema de la jerarquía. Acá hay una nota distintiva, porque para Max Scheler hay una sola tabla de valores. Hay una sola tabla de valores. Y él propone entonces que esa jerarquía de los valores comienzan por los valores que tienen que ver con lo religioso, con lo santo y lo profano. Luego vendrían los valores éticos, tanto los valores éticos morales como jurídicos, bondad y maldad, justicia e injusticia, etcétera, etcétera. Iría bajando en la escala de valores hasta llegar abajo de todo a los valores inferiores, que tienen que ver con los valores de la supervivencia humana, que son la fortaleza y la debilidad. Pero esta tabla de valores que él propone, cuando uno la mira en perspectiva, se da cuenta que son los valores de que esto que él pretende que es una tabla de valores eterna, inmutable. Porque Max Scheler dice, cuando vos, mediante tu intuición emocional, descubrís esos valores eternos e inmutables, los descubrís ya con su jerarquía. La jerarquía ya está predeterminada. Entonces yo descubro la belleza, descubro la bondad, descubro esos valores, pero al descubrirlos ya los descubro ordenados. Pero esto no es tan así. Porque cuando te pones a analizar un poco te das cuenta que la tabla de valores que él propone en realidad corresponden a un hombre occidental católico de comienzo del siglo XX, europeo, y que lo que él pretende que es una tabla de valores eterna, inmutable y universal corresponde a una época determinada y a una cosmovisión y a una cultura determinada. Pero él trató de superar esa dificultad que tenía el subjetivismo, que no te daba una tabla de valores. Entonces propone un poco esta alternativa. Ahora, así como el no tener tabla de valores hacía que los subjetivistas y que el subjetivismo cayera en este peligro de que cualquiera pudiese valorar de cualquier manera, sin ningún tipo de patrón, de medida de valoración, el objetivismo tiene otro problema que también es complicado. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, y sigue ocurriendo, que cierto grupo dominante en una sociedad muchas veces intenta imponerle al resto determinadas cosas, determinadas decisiones políticas, determinadas lo que sea, y el argumento es que es lo valioso, objetivamente. Pero en realidad es objetivamente, entre comillas, es lo que el grupo dominante entiende que es lo correcto, lo valioso, lo bello, lo justo, lo bueno. Y te dicen, no, pero es lo bueno. Y es así porque ese es el valor, pero en realidad es lo bueno de acuerdo a la opinión de ese grupo. Esto se llama manipulación ideológica de los valores. Yo recuerdo, y acá seguro que Epifanio, que como yo tenemos juventud acumulada, se va a acordar, que en la época de los militares había un señor que se llamaba Tato. A los más jóvenes les digo que no estoy hablando de Tato Bores, estoy hablando de un señor que se llamaba de apellido Tato, que el gobierno militar le había encargado la censura de las películas que se proyectaban. Entonces las películas que podíamos ver eran las que Tato y sus amigos, su grupo que censuraban las películas, consideraban que eran bellas y buenas. Y todas las demás no las podíamos ver o las veíamos tijereteadas, que le faltaban pedazos a las películas, porque lo feo, lo malo, lo habían sacado. Lo feo, lo malo, lo inmoral, eran conforme a qué criterios de valoración. Los criterios de valoración del grupo dominante en la sociedad en ese momento. Pero no te decían, yo valoro y censuro las películas como a nosotros nos parece. Te decían, no, lo hemos hecho para quitar de las películas lo malo absoluto, no sé si me entienden. Nosotros conocemos qué es lo malo y lo bueno. Ustedes, pobres mortales que todavía no accedieron a esa intuición emocional, recibirán nuestra ayuda y verán películas solamente buenas y honestas. ¿Me entienden la idea o no? ¿Qué es si no? Ahí están Guillermo y Julieta por el chat. ¿Qué es si no
un poco, ahí está Liliana también por el chat, qué es sino un poco lo que está pasando ahora nuevamente en Afganistán? Se instala nuevamente un grupo dominante que considera que hay determinados valores y que se los van a imponer a los otros sí o sí, guste o no guste, porque ellos son los dueños absolutos de la verdad respecto de los valores y del conocimiento de los valores. Esto es lo que llamamos entonces el objetivismo. Además de Max Scheler está Nicolai Hartmann, hay otros, y también era objetivista Ortega y Gasset, por ejemplo. Ortega y Gasset, en un pequeño ensayo que está en sus obras completas, que se llama ¿Qué son los valores?, titulado ¿Qué son los valores?, también ensaya esta propuesta objetivista. Hay muchos que son objetivistas, muchos filósofos, muchos pensadores. Pero bueno, los objetivistas hicieron aportes, igual que hicieron los subjetivistas, ¿sí? Y en un libro que también, mirá, curiosamente, un libro que también se llama ¿Qué son los valores?, pero no es ya un breve ensayo, sino es un libro, un filósofo argentino llamado Ricieri Frondizi, no sé si el apellido Frondizi le suena familiar. Bueno, ¿por qué le suena familiar a Ingrid, a Liliana? Porque fue un político, doctor. Fue un presidente argentino. Presidente, además, un presidente argentino, sí, sí. Un presidente argentino que fue un tipo muy inteligente, que tenía unas propuestas muy interesantes para desarrollar los potenciales que tiene la Argentina, pero bueno, eran épocas muy convulsionadas políticamente y hubo una especie de golpe de Estado ahí apoyado por los militares y lo sacaron y asumió el vicepresidente que se llamaba Guido, pero apoyado por fuerzas no democráticas, obviamente. Bueno, militares. Claro, el hermano del presidente Frondizi se llamaba Ricieri Frondizi y era un filósofo, fue un filósofo importante y escribió este librito que son los valores, muy interesante, un librito que, no sé si ustedes conocen la editorial Fondo de Cultura Económica, es una editorial internacional que edita libros de divulgación, libros que son de divulgación, que los edita esta editorial del Fondo de Cultura Económica. Y entonces editó este libro. Acá está, Ricieri Frondizi fue un filósofo y antropólogo argentino, rector de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Julieta, que nos aporta un poco datos sobre los personajes que vamos nombrando. Y esto va ilustrando un poco también y ayuda a la comprensión. Estamos hablando de pensadores, de filósofos, pero siempre piensen ustedes que eran gente común, que habían estudiado antropología o filosofía, pero en el fondo, lo mismo que los filósofos del derecho y los grandes juristas, son gente de carne y hueso. Les gusta comer asado, les gusta ir de vacaciones, les gusta bañarse en la playa, van al cine, son gente común y silvestre, ¿sí? No piensen a estas personas como que viven eternamente encerrados en una biblioteca filosofando. Ricieri Frondizi, en su libro, analiza el subjetivismo, el objetivismo, dedica ahí unos capítulos, y luego él va a hacer una propuesta a la que va a llamar la situacionalidad. La situacionalidad. Y va a decir algo evidente, que es que los seres humanos siempre estamos situados y en situación, o situacionados. Dulce, ¿dónde estás ahora situada? En espacio, en mi casa. En tu casa. Muy bien, pero ¿en situación de qué? ¿En qué situación estamos todos? Y vos particularmente. En situación de clase. Claro, en una situación de una clase donde sos un estudiante de abogacía. Yo estoy situado en mi casa, pero estoy en situación de profesor. Y cuando vayan los chinos, estaré situado en el local de los chinos comprando el famoso paquete de azúcar, que siempre pongo de ejemplo, en situación de ser el comprador. Y el chino en situación de ser el vendedor. Siempre estamos situados y situacionados. Y es así, cuando estamos en ese contexto, que Ortega y Gasset llama la circunstancia. En esa famosa frase, yo soy yo y mi circunstancia.
que después la voy a retomar junto con la frase de Heidegger, existir es estar siendo con las cosas en el mundo. Esas dos frases muy interesantes, una del existencialismo de Heidegger y la otra del raciovitalismo de Ortega y Gasset, las vamos a retomar dentro de unos minutos. Y Dulce está allí, está ayudándome con el ejemplo, en situación de ser situada en su casa, en situación de ser estudiante, y tiene seguramente una virome, por ahí está tomando alguna nota o algo, ¿no? No, tengo un mouse, estoy tomando notas en la compu. Está tomando notas en la compu, perfecto. Y entonces, en esa situación está ella y la compu, ¿no? En una situación determinada, que es una clase virtual. ¿Vamos bien? Y entonces, allí, en esa situación, como parte de esa situación, donde está ella, está la compu, y la compu tiene ciertas cualidades objetivas, porque funciona, porque anda todo bien, y allí aparece el valor que llamamos utilidad. La compu no es que la computadora sea útil en sí misma, no es que ella le ponga el valor de utilidad a la computadora. O sea, fíjense, no estamos ni en el objetivismo ni en el subjetivismo. Sin embargo, rescatamos, por un lado, que, como dicen los objetivistas, la compu tiene que tener ciertas cualidades objetivas, pero rescatamos también algo del subjetivismo. Tiene que haber un ser humano, un sujeto, para que haya una valoración. Si ponemos todo eso en la situación de la vida de una persona, en este caso Dulce, ¿sí?, encontramos el valor como cualidad estructural de esa situación. En esa situación, existiendo el objeto con cualidades, existiendo Dulce y conjugándose todo en la situación de vida de ella, que está como estudiante en una clase virtual, podemos decir que ahí hay un valor de utilidad. Si yo cambio la situación y Dulce está veraneando, vamos a ponerla en un lugar lindo, en Punta del Este, en enero, con un día espléndido, y ella camina por la playa, ¿sí? Le resulta, en esa situación de estar tomando sol en la playa con la gente de su amistad, de sus afectos, disfrutando un día de playa, ¿le resulta útil la computadora? ¿Es parte de esa situación? No va a ser parte de esa situación. Por ahí, en ese contexto, para ella, ahí ella va a estar en esa situación, van a aparecer otras cosas. Por ejemplo, el protector solar 50, porque es blanquita y si no se pone un buen protector se achicharra. Va a aparecer otra situación donde va a haber otras cosas con cualidades específicas, porque el protector solar va a tener que, igual que la computadora, va a tener que tener ciertas cualidades objetivas. Para empezar, tiene que ser un protector del factor indicado, no tiene que estar vencido, porque si es viejo, se vence y no le va a brindar la protección que ella necesita. Va a tener que tener ciertas cualidades. Va a tener que estar ella en un día de sol, porque si es un día de lluvia, tampoco. Va a tener que darse toda una situación determinada para que digamos que ahí, en esa situación, para ella lo útil es el protector solar. Esto lo ponían los que hablan de esto, siempre dan el ejemplo del conferencista y el vaso de agua, ¿no? Decían que el conferencista estaba dando una conferencia un día de muchísimo calor y le ofrecen un vaso de agua fresca, bebible, o sea que no está contaminada ni nada, fresca, cristalina. Entonces ahí está el valor para ese conferencista de ese vaso de agua en esa situación. Ahora, si ponemos al mismo conferencista en vez de en verano, en julio, con un frío de 2 grados bajo cero, y él que viene hablando hace una hora y tiene la garganta ya y le ofrecen agua helada, dice, no, tráeme un té caliente. ¿Entienden? El valor tiene que ver con la situación. Y en la situación está la persona, está la cosa, y todo se conjuga en ese momento de la vida de una persona, donde siempre está situado y situacionado. ¿Vamos bien? Y Riccieri Frondizi también reconoce el tema de la emocionalidad en la captación del valor, reconoce el tema de que hay valores positivos y valores negativos. Y acá es donde yo, siguiendo un poco más allá de lo que dice Frondizi, en el libro de Fundamentos, voy un poquito más allá. Esto que voy a decir no lo dice Frondizi, pero ¿puedo hacer una tabla de valores? Y la respuesta es que sí, pero va a ser, tomando esta idea de Frondizi, una tabla de valores que va a ser, por un lado, relativa como planteaban los subjetivistas.
¿Mm? Pero por otro lado, puede llegar a tener cierto grado de objetividad. Es decir, una tabla de valores mutable, porque va a ir cambiando con el tiempo, pero que en un momento determinado puedo visualizarla como objetiva. A ver, si puedo ejemplificarlo. Mi abuelo, ¿qué tendrá que ver mi abuelo? Dice Dulce, pone una cara cuando yo digo a mi abuelo, como diciendo, va a hablar del abuelo, el profesor. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Bueno, mi abuelo me contaba que conoció Mar del Plata allá por 1920, 1930. Era el segundo marido de mi abuela, un señor muy grande, un hombre amoroso, pero que era un señor muy grande, ¿no? Entonces había estado en Mar del Plata 1920, 1930. Y dice que la Rambla de Mar del Plata era de madera, ¿no? Y que había casitas sueltas, llegaba el tren y estaba en la estación, y que era un lugar así muy despoblado. En esa época, en Mar del Plata, existía el reglamento de baños. Entonces el reglamento estipulaba que había un sector en la playa para que se bañaran las mujeres y un sector para que se bañaran los hombres. Y el reglamento de baños marcaba la ropa que había que tener puesta para entrar al agua. O sea, que uno no podía entrar así como así al agua, en bikini, en tanga, las chicas, ¿no? Mira la cara de sorpresa que pone Dulce. Y se ríe ahí Vanessa también, y las chicas Ingrid y Liliana. En un reglamento de baños. ¿Ustedes se imaginan en esa época que apareciera una chica en tanga pretendiendo bañarse entre los muchachos? Bueno, había una forma de valorar lo que era moral, lo que era estético, lo que era correcto, lo que era justo. Había una forma de valorar de 1920. ¿Sí? Esa era la situación en la cual vivió esa gente y valoró esa gente. Y en esa época de 1920 se redactó el Código Penal que tenemos ahora. Y hay un artículo que dice exhibiciones obscenas. Seguramente que a la chica en tanga de 1920 le iban a aplicar exhibiciones obscenas. Ahora, ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? O la chica en bikini, vamos a decir, le iban a aplicar los romanos no le hubieran aplicado la misma valoración que los argentinos de 1920. En Roma, las mujeres se bañaban en bikini. ¿Con un sostén? Sí, hay pinturas de la época. Los romanos no tenían las mismas pautas de valoración estética, ética, moral, que era mucho más adelantado. La bikini la inventaron los romanos también. Ustedes que siempre me oyen hablar de los romanos. Pero las valoraciones desde la época romana, pasando por la época victoriana del siglo XIX, llegan a la Argentina. ¡Horror! Hay reglamento de baños, hay que vestirse para entrar al agua, y los hombres por un lado, la chica por el otro. Nada divertido en aquella época. Pero cambiemos el tiempo. Y venimos al siglo XXI. Es también la Argentina. Pero ¿se sigue valorando de la misma manera? ¿Hay reglamento de baño? No, todo eso cambió. ¿Por qué? Bueno, porque aunque hablemos de la Argentina, los hombres y mujeres de 1920 no son los mismos que ahora. De hecho, hay muy pocos hombres y mujeres de 1920 vivos. Y ha habido cambios culturales, artísticos, científicos, de todo tipo, y todo esto ha ido cambiando. ¿Correcto? ¿Sí? Incluso se puede hacer cierta ingeniería social, vamos a ponerle un nombre, en este tema de los valores, y se puede movilizar o ir cambiando las formas que las personas tienen en una sociedad para valorar. ¿Se acuerdan que les di para que leyeran La ventana de Overton? ¿Y cómo se puede manipular algo para que el ejemplo que siempre dan los que estudian esto es el canibalismo, ¿no? Que es rechazado, y que se puede ir abriendo la ventana para que primero hablen y la gente lo rechace, pero bueno, se hacen estudios científicos del canibalismo. Entonces, bueno, como son los científicos antropólogos, la gente no dice nada. Y después se abre otro poquito, y hasta que llegas a un punto en que logras que la gente lo acepte. Y lo inaceptable pasa a estar legalizado. Con el tiempo, te va a llevar 10, 15 años, ¿sí? Todo esto que ustedes, que por ahí a las chicas más jovencitas, como Julieta, Dulce, etcétera, les parece hoy que es un discurso absolutamente normal y oís hablar del patriarcado. Hace 10 años nadie hablaba del patriarcado, salvo los que dábamos clases de derecho romano, de antropología, que hablábamos de culturas antiguas y hablábamos del patriarcado. Hace 5 años empezaron a hablar del heteropatriarcado.
hace 2 años empezaron a hablar del heteropatriarcado capitalista. Y hoy ya están en el heteropatriarcado capitalista imperialista. Y siguen agregándole adjetivaciones y cambiando el significado y orientando el significado de este nuevo concepto introducido como categoría de análisis social, político, etc. Esto es todo una cosa nueva. ¿A qué iba? Que nos fuimos un poco de tema, así después hacemos una pausa y se pueden tomar el cafecito, estirar las piernas un poco. ¿A qué íbamos con todo esto? A que no lo dice Ricieri Frondizi, pero lo digo yo en el libro, que podemos tener una tabla de valores objetiva. La palabra objetiva parecería opuesta a cambiante, a mutable, pero no, una tabla de valores que sea objetiva, pero al mismo tiempo mutable. Objetiva para una sociedad en un momento determinado, en una época determinada, pero sabiendo que esa sociedad va a evolucionar y esto va a mutar con el tiempo. Entonces, hoy tenemos en la Argentina una forma de entender y de valorar que es propia de la Argentina del siglo XXI, que no era la misma de la Argentina de 1921, cuando se hizo el Código Penal. Y que lo que el Código Penal en el 21 decía exhibiciones obscenas, lo que era valorado como obsceno por un juez para sancionar a alguien, no coincide con lo que valora como obsceno un juez hoy. ¿Se capta la idea o no? Incluso si yo me voy a Afganistán, lo obsceno en Afganistán no coincide con lo obsceno de la Argentina. Porque en Afganistán, por ejemplo, para nosotros por ahí podría ya resultar obsceno que un hombre o una mujer caminara totalmente desnudo por la calle. Pero en Afganistán, que una mujer, a una mujer se le vean los tobillos, es obsceno. Los tobillos, no sé si me entienden. O incluso la cara, que tiene que estar totalmente cubierta, cosas por el estilo. Entonces, puedo hacer una tabla de valores, puedo, más que hacer, descubrir cuáles serían los valores de una sociedad determinada, sí, pero va a ser una tabla de valores para una determinada sociedad en un momento determinado de su desarrollo histórico, cultural. Va a ser una tabla de valores objetiva, pero que sabemos que va a mutar en el tiempo. ¿Y cómo la construyo? ¿Cómo la elaboro? Bueno, ahí tomamos un poco la idea de Husserl de que la objetividad radica en la intersubjetividad, que fue la misma idea que tomó Cosio, ¿no? Hablando de la conducta, Del Vecchio hablaba del derecho como conducta en interferencia objetiva. Y Cosio dijo, la objetividad radica en la intersubjetividad. Yo estoy diciendo exactamente lo mismo, pero para los valores. Intersubjetivamente, o para decirlo en una frase más sencilla, la inmensa mayoría de la sociedad argentina considera que matar a alguien es injusto. Obviamente no hablo matar en defensa propia, sino matar sin ningún tipo de justificación. Sí, bueno, hoy para la Argentina, matar es un comportamiento injusto. Y así puedo ver la inmensa mayoría de la gente qué opina sobre determinados comportamientos sociales. ¿Sí? Bueno, la idea era proponerles, acá me contestan también por el chat Carla, Liliana, Julieta, proponerles también esta idea de que en cada momento de la historia y en cada país va a haber una tabla de valores. No tan objetiva como la pretendía Max Scheler, que va a ser siempre una y para siempre, no. Va a ser para cada sociedad, en cada momento, pero tampoco caer en el subjetivismo de cada uno valora como quiere, ¿sí? Sino que si tomo la situación amplia de un país y cómo vive la gente, cómo piensa, lo que creen, lo que estiman, voy a poder tener una idea de cuáles son los valores imperantes en una sociedad en un momento determinado. Perdón, doctor, ¿podría ser, entonces, basándonos en lo que usted nos acaba de explicar, que se pueda realizar una tabla de valores, digamos, con cierta relatividad? Claro, va a ser objetiva si la miramos hoy, porque es lo que valora, pero sabemos que eso dentro de un año, 5, 10, 15, como la ciencia, arte, cultura, comercio, todo va a ir cambiando. Sí, sí. También puede haber cambios, consecuentemente, en las valoraciones de la gente y que se van a reflejar en cambios
en las tablas o en las tablas de valores que se pueden armar o descubrir dentro de 3 años, 5 años, 10 años. Perfecto, doctor. Todos los que tenemos un poquito de juventud acumulada sabemos bien que no se valoraba igual. A ver, tomemos un ejemplo de la realidad. Tomemos, por ejemplo, este cómico Francella, ¿sí? Hace 15 años o 16 años hacía el sketch de la nena. Es una nena. Hoy ya hay gente que se horroriza con el sketch de la nena y hace 15 años nos reíamos todos. No había uno que no se riera con el sketch de la nena, ni a ninguno se le ocurría plantear que era algo machista, que era no sé qué. Porque era otra. Ahora, por una razón o por otra, algún cambio de valoración hubo allí y hoy eso ya no se presenta como una propuesta de un programa, como ese tipo de contenidos. A ver, Tinelli le cortaba la pollerita a las chicas y nadie decía nada. Bueno, nadie no. Algunos decíamos que era de muy mal gusto lo que estaba haciendo. A mí nunca me causó gracia, ya o sea, lo de Francella era sutil, lo de Tinelli era rozando la grosería, cortarle las polleras a las mujeres, ¿no? Pero había un grupo grande de gente en la Argentina que lo consumía eso como un humor que era tolerable. Pero la valoración respecto de eso cambió, ¿o no? ¿Se dan cuenta que si lo buscan en el... Profesor, igual hay gente, viste, que todavía sigue sosteniendo eso. Usted mire, Cintia Fernández hizo un baile obsceno mostrando sus partes íntimas y sin embargo hubo gente que la votó. O sea que hay una parte que también sigue consumiendo. La campaña política que hemos presenciado fue deplorable. En la historia de mi vida he visto políticos tan deplorables, tan sin propuestas. La que hablaba del garche, la que hablaba del porro, la otra mostrando sus partes íntimas frente al Congreso, el otro gritando e insultando. Con todos ellos, de todos ellos no saco una idea. Son un espanto, todos. Nunca he visto una campaña tan degradada, tan miserable, tan espantosa, carente de propuestas sensatas para sacar el país adelante en el momento de peor crisis de la historia de la República desde que existe la Argentina. Esto te marca la degradación que hay. Y la clase política, ¿no? Hay un economista que también habla de política que se tomó, 15.000 empleados tiene el Congreso de la Nación, 10.000 en planta permanente y 5.000 contratados. La biblioteca del Congreso, en la época de la era digital, no sé los miles de empleados que tiene. Acá hay que... Discúlpenme, yo no le voy a poner partido político a lo que pienso. Estoy diciendo lo que yo pienso, nada más. ¿Ustedes vieron cuando hay un cajón que le pusieron el último objeto adentro y empujan y no cierra? Y lo apretan y el cajón no cierra. La Argentina no cierra. Entonces, cuando el cajón no cierra, tenés que sacar el cajón entero, darlo vuelta y decir, ¿qué voy a guardar en este cajón? Porque hay muchas cosas viejas que ya no sirven. Y tengo que seleccionar lo que voy a guardar en el cajón, lo que me va a servir. Lo que tiene sentido que yo guarde en este cajón. Y con el resto, y lo tengo que tirar. Si no me transformo en esos que guardan cosas compulsivamente, que no sirven, y me lleno de basura en la casa. Bueno, en la Argentina hay que dar la vuelta, hay que sacar todo lo que no sirve y tirarlo. Y empezar a ordenar el país desde cero, para que el cajón cierre. Pero la campaña que vi fue lo más deplorable y miserable, creo que de la historia de la República Argentina. Y si esto no cambia, va a ser para muy mal, Para muy mal. Bueno... Perdón, doctor, yo sacando la ideología política, obviamente. La ideología, porque la ideología, obviamente. Los votos que hayan emitido para mí merecen respeto, no importa a quién hayan votado. Estoy seguro que somos todas personas de bien que hemos llegado al cuarto oscuro y dijimos, oye, no hay ninguno bueno, ¿cuál será el menos malo? Y a conciencia hicimos lo que pudimos. Exactamente. Pero, doctor, yo pienso, no sé, no hay como, entre comillas, esto que voy a opinar, ¿no? Desde la parte, digamos, de arriba, digamos, política. No hay como una especie de campaña en cuanto a tratar de masificar, digamos, la degradación de los valores en los seres humanos, en todos los seres humanos, en este caso nosotros como ciudadanos, una campaña, digamos, para que, como para que, no sé, no podamos emitir o tener un juicio, digamos, correcto en cuanto a todo lo que estamos viviendo.
justamente ahí, vos lo acabas de decir, los políticos miraron en la sociedad, miraron la situación actual y dijeron, los votantes son estúpidos. Entonces, como son estúpidos, le tenemos que hablar del Paco, le tenemos que mostrar la cola, le tenemos que hablar del garche, claro. Y como somos todos estúpidos, nos trataron como infradotados. Y bueno, ¿qué va a hacer? Acá, toquemos algo y descansemos un poquito, ¿sí? Sí, doctor, sí, perfecto. Nos vemos en un ratito. ¿A las 11 le parece bien? Sí, sí, doctor, perfecto. Y damos un segundo bloque, un poquito más corto, y terminamos. Nos vemos a las 11. Bien, doctor. Tengo que decir y me olvido de la parte tecnológica. Ahí está Dulce, la ver si está habilitada. Sí, está habilitada. El otro tema que les quiero comentar es en relación a la captación de los valores. ¿Cómo se captan los valores? Y, que de alguna manera ya lo dijimos, pero sobre todo cómo se transmiten. Que este es un tópico interesante. La captación del valor ya sabemos que tiene que ver con algo emocional, con que el ser protagonista de una situación injusta me hace sentir de alguna manera mal, de una forma negativa. O incluso el ser testigo de algo injusto me hace sentir mal. Y lo mismo si participo de alguna situación de injusta buena, me siento bien. Pero la pregunta es, ¿cómo se transmiten los valores? Porque ustedes habrán escuchado que hay que educar en valores, dice la frase. Y otros dicen que hay que enseñar valores, ¿sí? Bueno, enseñar valores no se puede. No se puede. Yo puedo enseñar matemáticas, ¿sí? Porque es algo que se maneja intelectualmente. Puedo enseñar a alguien a andar en bicicleta, porque tiene que ver con lo sensorio motriz. Y entonces se puede enseñar. Pero no se pueden enseñar valores. Los valores solamente se pueden mostrar. Entonces la forma de transmitir valores es mediante el ejemplo. ¿Cómo le transmite la madre, el padre valores al niño? Cuando el niño ve cómo está actuando su mamá o su papá. Si el niño ve que el papá, la mamá le dice, espera, vamos a demorarnos un minuto, pero vamos a ayudar al cieguito a cruzar la calle, ese niño está poco a poco recibiendo ese ejemplo de cómo se debe actuar de manera generosa, de manera solidaria, con aquel señor que tiene un problema de visión porque no ve. Yo no puedo enseñarle al niño el concepto de solidaridad, porque no lo va a entender, ¿sí? Y siempre nosotros vamos a tomar como modelo el niño a los padres. Un poco más grande tomará como modelo de actuación a los maestros. Y así la sociedad, en principio, espera ejemplos valiosos de sus dirigentes sociales, políticos, referentes, líderes, etc. ¿Sí? ¿Por qué fue tan escandaloso el tema de la fiesta de Olivos? Por eso. Porque una vez más ocurre lo que ocurrió con Séneca, con el filósofo romano, que le dijeron, vos enseñás una cosa y haces otra. Y entonces Séneca contestó, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso es lo que le pasó a Alberto. Alberto dijo, pero no hizo. Y la gente vio esa inconsistencia y la gente se indignó. Se indignó porque se dio cuenta que estaban esperando de un presidente de la República que hubiera cierta correspondencia entre el decir y el hacer. El ejemplo de el cuidado que tiene que ver con la salud no lo dio quien más pregonaba y quien más incluso amenazaba a los habitantes de la República con sanciones. Y algo más, no solo que todos tuvimos rápidamente, al conocer esa situación, la imagen de qué estaba haciendo yo mientras pasaba esa fiesta, sino que algo que pocos advirtieron. ¿Qué pasó en muchos casos con las fuerzas de seguridad de la Argentina, mal entrenadas, mal pagas, mal controladas por sus jefes y demás, que excedieron y que significó la muerte de varias personas en época de cuarentena? Sino la muerte también casos de malos tratos a la señora que tomaba sol en la plaza, o al señor que quería competir en las Olimpiadas y en el medio del río estaba solo remando y fue a la prefectura con un helicóptero. ¿Por qué?
claro, cosas de locos, pero que fueron fomentadas desde el que tiene el ejercicio del poder. El que ejerce el poder no puede decir cualquier cosa. ¿Mm? Tiene que fijarse bien que es un mensaje fuerte que va a ser ejecutado por fuerzas de seguridad, por funcionarios, que en la Argentina no son los policías de Suiza, de Finlandia, bien pagos, bien entrenados. No, no, no. Y si se salen de control, eso le puede costar la vida a la gente. Y de hecho le costó, pregúntenle, averigüen el caso de Astudillo, por ejemplo. Y otros más. Bien, nada. El ejemplo se transmite, los valores se transmiten a través del ejemplo. No puedo enseñar la teoría de la justicia o dar una clase teórica de lo que significa la prudencia. Es muy difícil de teorizarlo. De cualquier manera, yo en el libro, esto lo vamos a ver la semana que viene, necesitaba explicar en papel qué significa prudencia o qué significa justicia. Es difícil, pero bueno, estamos en un curso de la universidad y de alguna manera y con conceptos traté de hacerlo. Aunque sé que en la vida real los valores solo se pueden transmitir por el ejemplo, igual algunas reflexiones teóricas tuve que incorporar en el libro. Y llegados a este punto, ¿qué es lo que se valora jurídicamente? Lo que se valora jurídicamente es la acción humana, el tramo de conducta. Lo que valoramos es ese pequeño tramo de conducta del hombre que entró a la farmacia y mediante la amenaza de un arma le quitó la recaudación al farmacéutico. Lo que valoramos es la conducta de ese hombre que después de separarse de su mujer se desentiende y no pasa la cuota alimentaria. Lo que valoramos es la actitud de esa empresa que vende autos que habiendo recibido el pago íntegro de una unidad no la entrega o la entrega en malas condiciones. Lo que se valoran son las acciones humanas. Y ahí tenemos que darnos cuenta que no me refiero a la valoración subjetiva de aquel que se imagina las situaciones de futuro, valora una como la mejor, se la propone como fin y la realiza. Porque esa es la valoración subjetiva del sujeto, valga la redundancia, vamos a decir, de la gente, de la persona que lleva adelante la acción. Y esa valoración subjetiva, por ahí el ladrón valoró que lo mejor era robar la farmacia. Pero yo lo que voy a valorar es ese tramo de conducta compartida, que no es la valoración del solito, lo que él pensó, sino la valoración de lo que él hizo en relación a otros. Por ejemplo, el farmacéutico, que se vio privado de lo que había recaudado con su trabajo durante toda la semana, ¿sí? Es la valoración de un tramo de conducta humana compartida, de una acción, que puede ser un incumplimiento contractual, un robo, eso es lo que se va a valorar en el derecho. En el libro, yo quiero hacer una reflexión más, porque de ahora en adelante vamos a ver el problema de la axiología jurídica, que va a ser lo que abordemos la semana que viene, para terminar de cerrar este tema. Ya valores jurídicos específicamente. Todo esto es una introducción sobre valores en general. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo valioso para nosotros? ¿Qué es lo valioso para Julieta, para Ingrid, para Vanessa, para Epifanio, para Carla o Liliana? Lo valioso lo vamos a buscar en nuestra vida. Y desde una perspectiva existencialista o ratiovitalista, tenemos esos dos conceptos que adelanté hace un rato. ¿Qué es existir para Heidegger? Y en la existencia radica todo su pensamiento filosófico. Existir es estar con las cosas en el mundo. Existir es estar con las cosas en el mundo. Existir es estar. Bueno, esto de estar situado. ¿Dónde estoy? Y donde estoy situado, estoy con las cosas. Las cosas, acá, en un sentido amplísimo, es todo lo que me rodea, que pueden ser cosas materiales o personas. Es todo lo que a mí me rodea. Existir es estar. Faltaba una palabra, perdón, en la definición. La vuelvo a decir porque me comí una palabra. Existir es estar siendo con las cosas en el mundo. Me equivoqué, perdón. Existir es estar siendo con las cosas en el mundo. Entonces yo estoy siendo profesor con las cosas, que es todo lo que me rodea. En este caso la computadora, pero también las personas. Si fuera un aula, todos ustedes. En el mundo. Existir es estar siendo con las cosas en el mundo, que nos contiene a todos. Entonces, ese es un concepto de la existencia que nos da Heidegger. Y luego está
lo que decía Ortega, que también es muy interesante. Y decía, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, que mi ser, o el de cada uno de ustedes, no termina en nosotros, porque también forma parte de nosotros nuestra circunstancia. Y en nuestra circunstancia está todo aquello que forma parte de mi vida. Y lo que forma parte de mi vida es lo que, tratando de acordarme el nombre de un filósofo alemán, ahora, ahí está, Germán Lotze decía, lo que no me es indiferente. Valioso es lo que no me es indiferente, ¿sí? Ingrid, ¿tenés alguna mascota? ¿No? No. ¿Y Vanessa, tenés alguna mascota? No te dejo ir. Ahí está. Sí, yo también tengo, doctor. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mascota, Yo Vanessa? también. Vos también, Julieta. ¿Cómo se llama, Vanessa? Yamil. Yamil. Bueno. ¿Y las mascotas de Julieta y de Liliana, cómo se llaman? La perra se llama Frida y el gato se llama Freddy. Freddy y Prina. No, Frida de Frida Kahlo. Ah, de Frida Kahlo. Bueno, los míos son Sofía, que es una perrita, y Kevin, que es el perrito. Son caniches, doctor. Bueno, y yo les hago una Dos. pregunta. Sí, doctor. ¿Alguno tiene auto acá? Sí. A ver, vamos a Ingrid, que no tenía mascota, pero tiene auto. ¿Sí? ¿Qué auto tenés, Ingrid? Un Volkswagen Passat. Muy bien. Supongamos que vos salís a hacer un mandado, lo estacionás en un shopping, en un estacionamiento de un shopping, justo ahí donde, muy cerca de donde está también la salida. Bueno, haces tus compras en el shopping, como tenías planeado, o un supermercado, para hacerlo todavía más, un supermercado, mejor que un shopping. Y entonces haces tus compras, salís con tu changuito al supermercado y vas a buscar tu auto para cargar las cosas y ir a tu casa. Sí. Pero resulta que un camión de los que traen la mercadería del supermercado hizo una maniobra mal y volcó arriba de tu Volkswagen y lo aplastó con 7 toneladas de carne, porque era un camión frigorífico. Y está así, quedó así chatito el Volkswagen. ¿Cómo te sentís? Ah, muy mal. Mal, muy bien, muy bien. Y a las chicas que tienen mascotas, supónganse que fueron al shopping a hacer, o al supermercado a hacer la compra, y cuando volvieron se encuentran con que Sofía, Frida, Frida, Sofía, que ahí decía Julieta, o alguna de las otras mascotas, se murió. Se murió. ¿Cómo se sienten? Ahí Dulce se agarra el pecho. Mal, doctor. Sí, me siento triste. Triste. Triste, muy triste, sí, sí. Muy bien. Y no voy a hacer un ejemplo, pero ¿cómo nos sentimos todos alguna vez en nuestra vida cuando se murió un ser querido? Nos sentimos mal. En todas estas cosas, las cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestras circunstancias, esas cosas con las que estoy siendo, decía Heidegger, que forman parte de mi circunstancia, decía Ortega, son las que no son indiferentes, decía Germán Lotze. No me es indiferente que el auto esté entero o destrozado. No me es indiferente que mi mascota esté viva o muerta. Menos indiferente me resulta que un ser querido esté vivo o muerto. Todo aquello que no nos es indiferente forma parte de mi vida y es lo que para mí tiene valor. ¿Ven dónde están las cosas y lo valioso en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? En este sentido, tomando la idea de Germán Lotze, la idea de que lo valioso es lo que no me es indiferente, la no indiferencia, no me da lo mismo que esté o no esté, no me es indiferente. ¿Sí? Dulce, ¿te peleaste con algún novio alguna vez? Sí, ¿quién no? ¿Eh? Sí. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Muy bien. Y con el tiempo, habrás visto que llegó un día en que alguien, una amiga de esas medio perversitas, te dijo, lo vi a tu ex con una rubia, y vos le contestaste, ¿y a mí qué me importa? ¿No? Sí, un montón de veces. Un montón de veces. Mientras que a vos te importaba, estaba en tu vida. Y aunque sea como algo negativo, lo estabas valorando. Pero va a llegar un punto en que no lo vas a valorar más y ya no te va a importar más. Va a caer en el ámbito de lo indiferente, de lo que ya no tiene valor, de lo que ya no forma parte de tu vida y no tiene valor. Entonces, acá no está, fíjate que la gente dice lo contrario del amor es el odio.
Pero mientras odias, está en tu vida. Mientras amas, está en tu vida. Recién cuando te es indiferente, y a mí qué me importa, con quién esté ahora, ¿no? Recién ahí está fuera de tu vida. Recién ahí está fuera de tu circunstancia. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Claro. ¿Mm? Este tema de los valores es muy cercano a todos nosotros y vivimos valorando, valorando lo que hacemos, primero lo que queremos hacer. No lo podemos elegir sin haberlo valorado. Después, a veces, algunos hacemos cosas, y yo no me excluyo, yo también soy parte de la humanidad que se equivoca, ¿no? Eso Por eso es que en El secreto de sus ojos, que alguien no la vio. Espera, Pero se entrecortó. la parte de hacer venganza. Se entrecortó mucho cuando empezaste. Repetí, por favor. Por eso es que en El secreto de sus ojos la mejor venganza era hacer totalmente indiferente. Aparte de su propia cárcel, o sea, hacer venganza por mano propia, hizo eso de la indiferencia. Porque en una parte hacia lo último le dice, necesito que por lo menos me odie. Claro. Porque si me es indiferente significa de que totalmente se está vengando. O sea, me está doliendo de que me sea totalmente indiferente. Lo degradó a una situación casi de inhumanidad. Casi exactamente. De cosa. Necesitamos el sentimiento. Claro, sí, necesitamos por lo menos que nos odie. Claro, exactamente. Eso es lo que, a vos que me hablabas de los políticos. Los políticos necesitan que la gente los conozca, aunque sea para decir, mirá qué tonto lo que dijo. Por eso se han animado a decir tantas estupideces, porque algunos no eran conocidos. Y buscaban... Claro, por ejemplo, Cintia Fernández dijo que por lo menos van a hablar de ella por mostrar la cola. Esa fue su campaña, que la conozcan por algo que ella sabía que en realidad no iba al caso, pero bueno, hablan de ella, que fue lo que logró. En la situación política, en el contexto de la política, ella era un cero a la izquierda. Nos era absolutamente indiferente. A partir de que apareció frente al Congreso haciendo esa pavada, todos, aunque sea para criticarla y desvalorizarla, pero empezamos a hablar de ella. Entró en nuestro horizonte vital como candidata. Logró su objetivo. No logró el objetivo de que la vote, pero logró su objetivo, que era ser parte de la situación nuestra, que supiéramos que estaba ahí como candidata, aunque no la elijamos, pero bueno. Y algo parecido, la candidata de la provincia, hablando del Garche, por ejemplo, cosas absurdas y de mal gusto, pero bueno, parece que el buen gusto es algo que se ha perdido. ¿Qué más les iba a decir para cerrar ya? Bueno, no, iba a decir algo más, pero se me fue, no sería nada muy importante. Bueno, descubrimos que existe una parte de la filosofía que se llama axiología, que comienza con el estudio sistemático de los valores en el siglo XIX, que los filósofos no se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy, que la primera corriente fue el subjetivismo, donde los valores son relativos al sujeto, que ellos descubren la polaridad, de alguna manera la jerarquía, pero tienen la imposibilidad de generar una tabla de valores, y descubren también la circunstancia que los valores se captan emocionalmente. Luego vino el objetivismo, que distingue valores eternos, objetivos, absolutos, puros, y valores materiales realizados por los seres humanos, que plantean que los seres humanos, mediante la intuición emocional, pueden descubrir los valores eternos y materializarlos o encarnarlos en obras materiales o en comportamientos sociales. Y dicen que los valores son nuevamente polares, que se pueden jerarquizar. Max Scheler propone una tabla de valores objetiva y perenne, pero esto lo hemos criticado en el sentido de que es una tabla de valores que representa la cultura y la cosmovisión de su época y de su medio. Y el peligro de plantear una tabla de valores objetiva que puede ser manipulado ideológicamente. Vemos también la propuesta de Rizieri y Frondizi, donde destacan los aportes del subjetivismo y del objetivismo y propone los valores en la situacionalidad. Y entonces, destacando que los seres humanos somos seres situados y situacionados, vamos a continuar con la idea de la polaridad, pero al hablar de jerarquía, yo me animé a plantear la posibilidad de descubrir cuáles son los valores y la jerarquía que rige hoy de alguna manera objetiva, pero sabiendo que va a cambiar si me voy a otro país o si pasa el tiempo. Y hablamos también de la captación de los valores y las dos cosas que les quería decir. Si yo, en vez de poner la computadora y Dulce, el vaso de agua y el orador, o lo que sea, pongo una persona y otra persona en una acción compartida, ahí es donde aparece el valor jurídico. Ahí. Cuando está el comprador y el vendedor, el trabajador y el empleador, los progenitores y el hijo, el Estado y el contribuyente. Cuando en la situación, en vez de poner una cosa, y esa cosa conjugarse en la situación de vida o integrarse en la situación de vida de una persona, yo pongo dos personas que están en una situación de conducta compartida,
de una acción, de un tramo de vida compartida, el ladrón y la víctima, ¿sí? El nene que no recibe alimentos y el papá que no se los pasa. ¿Me explico? Ahí es donde aparecen para nosotros los valores jurídicos. Y otra cosa que les quería decir, que era la que me había olvidado también, es que después vean en el libro, yo les hice un cuadrito, hice varios cuadritos para ilustrar esto, pero hay uno donde en el centro está la indiferencia, con el cero, el no valor, y hacia la derecha y hacia la izquierda nos vamos hacia el polo positivo y hacia el polo negativo, incrementando el valor o el desvalor. Así integramos en un solo gráfico la no indiferencia, la jerarquía y la polaridad. Y por último, vean ustedes que hay, como les dije ya, conducta ética subjetiva, moral, conducta ética intersubjetiva, derecho. Hay valores que tienen que ver con la conducta subjetiva y valores que tienen que ver con la conducta intersubjetiva, que son los valores jurídicos. Si yo digo que alguien, o valoro una conducta de una persona que le da limosna a un pobre, si yo cierro, ¿se acuerdan el diafragma, la perspectiva? Si yo cierro y miro al que da limosna, digo que es un hombre o una mujer caritativo o bueno, que son valores morales, sociales o morales religiosos, según el caso. Ahora, si yo abro la perspectiva, yo ahí tengo un contrato de donación, donde está el donante de la limosna, pero solo puede haber, o sea, él puede dar limosna porque el otro la quiere recibir, él es el donante y la persona carenciada que acepta eso que le dan es el donatario. Y acá la perspectiva de valoración es que es justo lo que ocurrió, no que es caritativo o bueno, porque yo no estoy mirando la conducta de lo que hace uno, el que da el que es caritativo, no, estoy mirando la donación como acto que involucra al donante y al donatario. ¿Se entiende la idea o no? Una valoración caritativo, valoración moral religiosa. Bueno, valoración moral social, conducta justa, porque uno quiso ser el donante y el otro, y dar en propiedad de algo, y el otro quiso ser el donatario y aceptar la donación y recibir la propiedad de algo. Y al valorar en esa perspectiva amplia de dos o más, entonces estamos frente a valoración jurídica, porque estoy valorando una acción que involucra a dos personas. ¿Se nota la diferencia? La semana que viene vamos a terminar este tema hablando específicamente de los valores jurídicos, la perspectiva de Cosio, que es muy interesante, cómo lo reformula don Miguel Herrera Figueroa, cómo lo vamos a integrar todos nosotros, y en particular vamos a hablar de cada valor jurídico un poquito, de la justicia como valor supremo y central del derecho, y vamos, esta vez sí, la semana que viene sí, va a tocar que les voy a dar artículos algunos artículos, por ahí consigo algún video, donde ustedes puedan descubrir valores en situaciones reales. ¿Sí? Bueno, hasta acá, por hoy terminamos. Que tengan una excelente semana. Les mando un cariño a todos y nos vemos el lunes. ¿Sí? Chau, hasta el lunes. Que lo pasen lindo. Perfecto, doctor. Gracias, doctor. Profe, gracias. Buena semana. Gracias igualmente para todos. Que lo pasen muy bien. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente para usted. Para todos Gracias. también.
qué te trajeron? Una hamburguesa, creo. ¿Una qué? Una hamburguesa. Mira, a mí me trajo una flauta para estar duro, ¿sabes? Que no tengo muelas, no tengo dientes. Y adentro del sándwich, una masacote, no sé, no hay ni carne ni pollo. Es toda horrible. Entonces me quebré la otra de la parte. No veo. ¿Qué es eso? No es carne, ¿sí? Desmechada. ¿Qué voy a tener? Y el pan es duro, ¿no? Pero ¿sabes lo que es pan? ¿Ves cómo es? No, la papa mañana también. Eso sí viene mal, pues como. No, ¿sabes qué? ¿Quién sabe si no tengo el aparato? Vení, a mí me la tener